Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder recibirte en nuestro canal. Te queremos agradecer por compartir los contenidos que subimos, los videos. Gracias por estar del otro lado. Si vos no miraras los videos, no tendría mucho sentido hacer contenido, así que te agradezco si eres no hace falta mirar exclusivamente la pantalla, puedes hacer cosas mientras escuchas el video. Hoy estamos en un mundo atrajinado y hay que buscar formas, de aprovechar el tiempo, de invertir bien el tiempo. Porque como dice el apóstol Pablo en Efesios, los días son malos, ¿no? En Efesios 5. Así que una alegría que puedas compartir, que puedas invertir tiempo en nuestro canal. Si crees que estos materiales pueden ayudar a alguien, tómate un tiempito para compartir, para mandar link. A veces una actividad misionera no la hacemos ni repartiendo un libro, ni dando un estudio bíblico, ni siquiera dando algún apoyo a un hermano en la iglesia cuando vamos al templo. Simplemente la actividad misionera se puede hacer de miles de formas, y una de esas formas es compartir un contenido, una reflexión que te ayudó a vos, que te hizo bien, que te permitió crecer. Eso es lo importante de esto, ¿no? Bueno, en esta semana estamos estudiando la lección número 12. Estamos estudiando el bloque de Efesios, capítulo número 6. Ya estudiamos en la lección número 11 los primeros 9 versículos. Y ahora en la lección 12 y 13 nos vamos a enfocar en el pasaje de los versículos 10 al 20. Ese va a ser el esquema de estudio de esta semana y la siguiente. En esta semana vamos a estar viendo la seriedad de entrenarse en el ejército de Cristo. ¿Dónde encontrar el secreto para estar firmes? Y en la siguiente lección, la lección 13, vamos a estar hablando de el armamento, los instrumentos de protección que tenía un soldado romano y cómo eso se aplica a la vida espiritual nuestra. En esta ocasión vamos a estar contándote que nosotros, como hemos visto en la carta a los Efesios, hay diferentes parábolas, diferentes símbolos que emplea el apóstol Pablo para hacernos entender cómo debe actuar la iglesia, cómo debe trabajar la iglesia. El apóstol Pablo, por ejemplo, habló de un templo en el Señor. La iglesia de Cristo es un templo que se va construyendo, que se va acomodando, que tiene un plano de construcción, que tiene un constructor, que tiene materiales, ¿sí? El apóstol Pablo emplea esa figura para enseñarnos de la iglesia. También se la compara con una esposa, por ejemplo, la iglesia de Dios como una esposa, como la novia comprometida del Señor Jesús. Y uno de los símbolos que va a emplear el apóstol Pablo es también la del ejército. Estar en el ejército, yo nunca estuve en el ejército. Acá en Argentina hubo unos años donde el ejército era obligatorio y algunos están de acuerdo, otros están en contra, pero entendiendo un poquito cuál es la actividad que se fomenta en el ejército, involucra valentía, constancia y entrenamiento. Esas tres características para mí son sumamente importantes y esenciales a la hora de practicar o ingresar a esta institución como es el ejército. En esta semana vamos a estar viendo que nosotros estamos llamados a luchar contra un enemigo. El capítulo, los versículos 10 al 20, el capítulo 6 de la carta a los Efesios, está obviamente en el marco del gran conflicto. El gran conflicto es un entorno que solamente se entiende en el velo, al correr el velo de nuestros ojos carnales e ingresar al mundo espiritual. Es la única forma. El secreto para vencer, para prepararse, para ser perseverante en el ejército de Cristo, está allí en Efesios 6. Si me acompañas, en el versículo 11 dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
O sea, toda forma de proceder, toda estrategia. El diablo, hermano, el diablo es un general que lidera a las huestes del mal. El adversario, Satanás, hermanos, el diablo, el enemigo, no es un experto. Él te conoce de principio a fin. Él se ha deleitado en rebelarse en contra de Dios. Por lo tanto, tenemos que conocer el secreto para estar firmes. Porque el pasaje luego nos va a decir cuál es la calidad, cuál es el poder contra quienes tú estás luchando, contra quienes yo estoy luchando. No es un ser humano, no es un ser humano. Son seres sumamente poderosos, que tienen muchísima capacidad mental, tienen un poderoso instrumento intelectual. Son seres que tienen miles de años, y no sabemos cuántos años antes de que se creara este mundo ellos existieron. O sea, ¿qué puede hacer un ser humano con 50 años? Con 70 años. Un joven inexperto, una señorita inocente, un joven que no se le ha protegido la mente de las películas, de los alimentos, de las amistades, del proyecto de formar una familia. Seguro que no podrá permanecer firme, porque el apóstol da el secreto para estar firmes. ¿Y cómo es ese secreto? Bueno, te lo compartimos en este video. Primeramente, para vencer, el poder no depende de algo que tienes tú. Para vencer tú no tienes nada, tú no eres un superhéroe, tú no tienes las fuerzas para vencer en el conflicto entre el bien y el mal. Yo como ser humano soy frágil, soy débil, no hay nada en mí para poder vencer y tener éxito en la vida cristiana. Segundo punto, el poder, la habilitación viene de afuera. Hoy en día, con todas estas prácticas de meditación, de autoanálisis, de escarbar en uno mismo, son métodos que se emplean hoy en día en la sociedad posmoderna que vivimos. Pero la Biblia dice que nosotros, hermanos, cuando caímos en pecado desde nuestros primeros padres, nos separamos de Dios. Lamentable y tristemente, nos separamos de Dios. Por lo tanto, en ti, en mí, no hay poder. El poder nuestro viene de afuera. Por eso es el ejercicio de la oración. Lo vamos a ver en el último punto. Tercero, la fuerza está en el Señor. En el Señor. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Qué significa? Esto lo hemos venido hablando muchísimo. La frase que usa el apóstol, en el Señor, significa tener una comunión, tener una unidad. No hay otra. Estar unidos, estar en un vínculo cercano, contiguo. El cuarto punto. La Biblia dice que nosotros debemos reconocer, y en esto la Biblia es muy sincera. Dios no camina en un sendero utópico, no. Dios te dice, mira Ezequiel, reconoce que tu enemigo no es de naturaleza humana. Dice el pasaje, el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es contra un ser humano. Dice, sino contra principados, contra potestades, y en el griego dice, el gobernante de las huestes de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos habla y nos abre el velo para reconocer qué tipo de adversario tenemos nosotros. Si tú no conoces con quién vas a pelear, tú seguramente vas a perder. Tienes que prepararte
Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que conocer cómo trabaja el enemigo. Porque de lo contrario no podremos salir victoriosos. El punto 5. Vístete de la armadura de Dios. Los versículos 13 al 17. Habla de todos los instrumentos que vamos a estar estudiando en la lección número 13 la semana que viene. De todos los instrumentos del soldado de Cristo. El soldado de Cristo debe conocer toda la defensa, todas las herramientas que tiene a su alcance para luchar y salir victorioso en la vida cristiana. Y el punto número 6 y el último es que el apóstol allí en el versículo 18 dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, para que el Evangelio se predique, para que yo, pese a estar preso, igualmente pueda hablar de la forma correcta cuando me toque. La oración, querido amigo, querida hermana, tenemos que aprender a orar, tenemos que dedicar tiempo a la oración, y esto es un conflicto, es una lucha, porque nos levantamos y ya empezamos las actividades del día y ya agarramos el celu y empezamos a ver. Yo le digo porque a mí también me pasa, no soy alguien que no le pasa esto. Por eso te digo que aquí está el secreto, como dice el versículo 11, para que puedan estar firmes, para que puedas mantenerte en pie cuando venga el conflicto. La pregunta es, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué tipo de soldado de Jesús? Es un símbolo, obviamente, que está empleando el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de comandante estás escuchando? ¿De qué ejército estamos hablando? Hay un ejército del mal y un ejército del bien. ¿A cuál perteneces? Es mi deseo de corazón que estemos del lado del Señor Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Si el Señor lo permite, nos vemos en algún próximo videito. No te olvides, si podés, de suscribirte, de compartir, que esto nos sigue ayudando a expandir más el Evangelio. Te mandamos un gran abrazo de nuestro canal. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo videito, si el Señor lo permite. Chao, chao.